Hola, soy Fabi y continuando con la historia de la cultura argentina, su capítulo cuarto, las ciencias entre 1810 y 1830, la creación de academias, museos y universidades, el periodo revolucionario, la cultura y el periodismo. El conocimiento de las expresiones culturales y las artes en la República Argentina es este recorrido histórico que estamos haciendo desde los tiempos de la colonia hasta principios del siglo XX. La cultura de Argentina está marcada por el carácter multiétnico y multicultural de su población, el fuerte sincretismo de sus formas de expresión y una positiva valoración del progreso y la modernidad, en la que se conjugan, no sin conflictos, muchas identidades étnicas y un sentido de pertenencia a las culturas europeas y latinoamericanas. Con algunos aportes asiáticos y africanos, la cultura argentina tiene como origen la mezcla de otras que se encontraron durante los años de las inmigraciones. Comenzando con la Escuela de Matemáticas, en este capítulo dedicado a la investigación y a las ciencias, vamos a ver que el doctor don Manuel Belgrano, concretando una iniciativa en agosto de 1810, la primera junta resuelve fundar un instituto que será llamado Escuela de Matemáticas, destinado a la preparación de oficiales del ejército y de jóvenes que desearan seguir la carrera de las armas mediante el dictado de clase de aritmética, álgebra, geometría plana y práctica y trigonometría. Se designó director de la misma al teniente coronel Felipe Centenaj, quien diseñó un plan de estudios que fue puesto a consideración de la Junta y del doctor Belgrano, que fuera designado inspector del nuevo establecimiento. Las clases se inauguraron el 12 de septiembre de 1810, ocupando uno de los salones del consulado, y durante el acto de apertura del primer ciclo lectivo hablaron el doctor Belgrano, el teniente coronel Centenaj, el padre Zambrano, uno de los profesores que dictará sus clases allí. La escuela estuvo en funcionamiento durante unos 2 años, fue clausurada en 1812, cuando su director Centenaj fue ajusticiado por su complicidad en el segundo complot de Álzaga contra las autoridades constituidas. Fue reabierta en 1816 bajo la dirección de Felipe Senillosa, contando con una asistencia de 19 alumnos nada más, y en el año 1819 comenzó a darse en sus aulas un curso de pilotaje hasta que cerró definitivamente en 1820. Coexistió durante algún tiempo con la Academia para la Enseñanza de las Matemáticas y las Artes Militares, fundada en 1816, y que nada tuvo que ver con la Escuela de Matemáticas creada por iniciativa de don Manuel Belgrano. Ahí podemos ver unas imágenes de Felipe Senillosa, nacido en Barcelona en 1783, fallecido en Buenos Aires en 1858. En 1815, el matemático topógrafo español residente en Argentina, Felipe Senillosa, funda el periódico Los Amigos de la Patria y de la Juventud, dedicado a discutir cuánto pudiera interesar a la instrucción pública. En 1816, junto al mexicano José Lanz Senillosa, dirigió la Academia de Matemáticas, institución creada por el Gobierno Nacional en 1813. En 1817 publicó una gramática española y un año después dio a conocer un tratado de aritmética general. Ahí podemos ver Memoria, los pesos y medidas, del profesor Felipe Senillosa. En 1835 se publicó esta obra, y una página de los Amigos de la Patria y de la Juventud. También podemos mencionar, y en este caso un uruguayo, que va a tener gran trascendencia en toda la ciencia del Río de la Plata, Damaso Antonio Larrañaga, nacido en el año 1771 y fallecido en 1848. Aquí podemos ver el retrato del político, naturalista, botánico y religioso uruguayo. Fue un religioso, arquitecto, estanciero, naturalista y botánico uruguayo, uno de los principales responsables de la fundación de la Biblioteca Nacional de su país. Contribuyó además en la creación de la Universidad de la República. Como diplomático tuvo una relevante actuación en el nacimiento del Uruguay como nación. Estudió en Córdoba y completó sus estudios preparatorios en el Real Colegio de San Carlos, siendo condiscípulo de Gregorio García de Tagle, con quien en forma conjunta presentó una tesis que trataba cuestiones de física, química, astronomía, mecánica universal,
manchas solares, sistema planetario, geografía y matemáticas, mostrando conocer a Descartes, Newton, Leibniz, Maupertuis, Boscovich, Nollet y Franklin. Volviendo a Montevideo en el año 1799, donde se le hizo capellán de las milicias, logró reunir un magnífico herbario y cultivó con esmero un jardín de plantas americanas. Escribió una memoria geológica sobre la formación del Río de la Plata y en sus frecuentes viajes descubrió restos de un armadillo fósil. Aquí lo estamos viendo al armadillo fósil y sus restos. Así que también interés por la paleontología. En una edición de exquisita calidad gráfica, el libro Naturaleza Ilustrada reproduce las ilustraciones de especies vegetales y animales que clasificó y describió el multifacético Damaso Antonio Larrañaga a principios del siglo XIX. El trabajo muestra la capacidad de observación del primer naturalista que tuvo el país, así como la importancia que tenía el dibujo para el hombre de ciencias hace 200 años. Ahí podemos ver una edición actual de su obra, en la tapa de esta edición actual, Naturaleza Ilustrada, se pueden ver sus propios dibujos. Damasio Antonio Larrañaga. También vamos a conocer a un gran astrónomo y aficionado y destacado naturalista. Como siempre vieron, sacerdotes, religiosos, se descollan en estas temáticas. El sacerdote doctor Bartolomé Doroteo Muñoz, cuya figura se sugeriría indefinida en la investigación realizada al escribir respecto de Pedro Cartamolina, sin tener conciencia de su valiosa actuación para el desarrollo de la ciencia en el país, y su actuación en la gesta emancipadora nacional, que hizo posible festejar ahora el segundo centenario de la independencia argentina. Así que todos estos personajes tan ilustres y desconocidos para la mayoría de los argentinos, fueron fundamentales, ¿ven? Justamente para el desarrollo de las ciencias, la paleontología, el descubrimiento de nuevas especies. Aquí tenemos otro grande, M. Jacques Alexandre Guyat Bonpland, por ahí le suena por la calle Bonpland. Firmaba Amadeo Amado en los países hispanohablantes. Nacido en La Rochelle, Francia, el 28 de agosto de 1773, Bonpland, en la actual provincia de Corrientes también como población, antiguamente se llamaba Santa Ana esta población, pero bueno, se le dio el nombre de Bonpland, pero cambió su nombre por el actual en homenaje a este naturalista llamado, condensado su nombre, M. Bonpland. Murió a los 85 años de edad, el 11 de mayo de 1858, y fue un naturalista, un médico, botánico francés, célebre por la expedición a América que realizó junto a Alexander von Humboldt, otro ilustre personaje que lleva el nombre, una de las calles de Palermo. Así que tanto Bonpland como Humboldt están en las calles de la Comuna 14, en el barrio de Palermo. En términos generales, la expedición se ocupó del estudio de los recursos naturales, flora, fauna, minerales, ríos, suelos, fenómenos, etc., así como también de la observación de las costumbres indígenas y del resto de la sociedad. Bonpland fue el encargado de recolectar las plantas, la mayoría de ellas desconocidas por la ciencia de la época, y de colaborar con el célebre Humboldt en la redacción posterior de varios trabajos. Su meta principal fue comprobar las teorías de Charles Lacondamine, y de hecho demostraron que el río Orinoco y el río Amazonas se comunican por el río Cacique, un canal natural de 270 kilómetros que los une. Dependiendo del régimen de lluvias, corre hacia el Orinoco 6 meses al año y otros 6 meses hacia el Amazonas. Un fenómeno único en el mundo, lo que viene a formar la mayor cuenca fluvial del mundo. Bueno, aquí tenemos una imagen, un grabado del célebre Bonpland, se resume como M. Bonpland, y un dibujo de él, la Verbesina turbacensis, planta recogida por el científico en Turupaco en el año 1801. Y ahí podemos ver una obra, un óleo de Eduard Ender, fechado hacia el año 1850, de Alexander von Humboldt y Bonpland en la selva amazónica del río Cacique. Justamente este río que recién mencionamos, esta función que tiene de unión entre otros dos ríos, ¿no? Esta cuenca fluvial
un fenómeno único fluvial en el mundo. El cuadro en sí es un cuadro académico, un cuadro típico de esta fecha, 1850, donde se puede ver, ven, una cierta idealización de los personajes en un entorno selvático idílico, muy exuberante, que por supuesto lo es, pero con mucha atención al detalle, fíjense en las hojas, como casi una descripción de memoria del lugar, ¿no? Bueno, el Museo Argentino de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia, es uno de los principales museos de ciencias naturales de la República Argentina. Fue fundado en 1812 y está ubicado en el Parque Centenario, en el barrio de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Ámbito único por historia y patrimonio, integra la investigación, la conservación, la exhibición y la educación para que toda la comunidad pueda descubrir, comprender, valorar y disfrutar la naturaleza, que incluye al hombre, sus procesos y diversidad, con énfasis en nuestro territorio. Así está definido un poco el museo se autodefine con este texto, diríamos, curatorial. Y vemos una placa donde dice Bernardino Rivadavia fundó este museo como miembro del Triunvirato de 1812. Ordenó su instalación como ministro de gobierno del general Martín Rodríguez. En el año 1823 lo consolidó como presidente de la República y este superior gobierno no olvida promover aquellos establecimientos que proporcionen los medios de ascender al rango de pueblos, la observación de la naturaleza en nuestro continente, y sin duda hay una de las más dignas ocupaciones de los sabios de todo el mundo. Tales consideraciones han movido a este gobierno a dar principio al establecimiento en esta capital de un museo de historia natural. Entonces tenemos la placa fundacional y el esqueleto de un toxodón exhibido en este Museo Bernardino Rivadavia. Este era el edificio en la Manzana de las Luces, donde funcionó el museo entre 1854 y 1937, pero, les recuerdo, funciona actualmente en Parque Centenario, en este bello museo con arquitectura de la época del pintoresquismo en Buenos Aires. Ahí se ve otra imagen muy bonita con el parque circundante. Vale la pena visitarlo. Ahí ponen la placa Museo Argentino de Ciencias Naturales. Observen también, hay un logotipo con un dinosaurio, brachiosaurio. Obvio, se exponen piezas paleontológicas magníficas y un entorno arbolado muy bonito. Fíjense qué hermosa el follaje, las flores. Bueno, y estas son sus salas, unas salas realmente que inspiran y nos transportan un poco a la época del mundo jurásico. Para los fanáticos como yo, en mi caso particular de la paleontología, un lugar de referencia si habitan la ciudad para visitar. Muy bien ambientado. La historia del museo, como parte de la cultura argentina, comenzó a principios del siglo XIX y muy poco después de producida la Revolución de Mayo, en 1810, cuando Bernardino Rivadavia, secretario del primer triunvirato y gran impulsor de las ciencias y la cultura, dispuso en 1812 que las provincias debían reunir elementos para dar principio al establecimiento en la capital de un museo de historia natural. La misma disposición fue impulsada nuevamente por Rivadavia en el año 1823, cuando desempeñó el cargo de ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores del gobernador de Buenos Aires, general Martín Rodríguez, logrando su objetivo al llegar a la presidencia de las Provincias Unidas de Río de la Plata en 1826-1827. En un principio el museo funcionó en las celdas altas del convento de Santo Domingo, 1826 a 1854, y en la vieja Procuraduría Jesuítica de la Manzana de las Luces, hasta que en el año 1937 el presidente Agustín Pedro Justo inauguró la primera etapa del nuevo y gran edificio actual, cuya construcción continuó durante los siguientes años. Primero se levantaron los dos volúmenes de los extremos, luego se culminó conectándolos con la extensa fachada de mayor altura. El edificio actual, emplazado en Parque Centenario, se construyó exclusivamente para albergar el museo. Entre su proyección y construcción se invirtieron unos 15 años, entre 1925 y 1940 aproximadamente. Se construyó en 3 etapas,
el ala sudoeste, por donde hoy ingresa el público a la exhibición, el ala noroeste y finalmente el área central, que une ambas salas. Tanto el exterior como el interior del edificio se encuentran variados ornamentos, vamos a ver, que ilustran fauna principalmente y fueron realizados por diversos artistas como Alfredo Bigatti, Emilio Sarguinet y Donato Proieto, entre otros grandes escultores. Justamente aquí estamos viendo, miren qué magníficas altos relieves se pueden ver, en este caso tapires, ilustrando este acceso al museo. ¿Ven? Ahí tenemos también animales de la fauna marina, unos flamencos, cóndores. Alfredo Bigatti es su autor. Y notarán, hablando de arte, que son un poquito geométricas las figuras, justamente por la época en que este escultor las está desarrollando, las está creando. Que es también famoso por un monumento muy conocido en Rosario. Mencionemos dentro de este periodo este escultor, Alfredo Bigatti, nacido en Buenos Aires el 19 de julio de 1898, fallecido el 25 de marzo de 1964. Cabe aclarar que es un escultor no del periodo del capítulo que estamos estudiando, sino que está ilustrando a través de sus esculturas el museo, que el museo sí pertenece en su primera etapa a este periodo que estamos estudiando, pero vale la pena hacer mención y conocer a este escultor argentino, medallista y artista visual. Nacido en Buenos Aires, Bigatti fue estudiante y profesor en la Academia de Bellas Artes. Entonces comenzó a viajar por diferentes países de Europa durante el periodo comprendido 1924 y 1928, incluyendo en el periplo una estancia en París, donde fue alumno de Antoine Bourdelle, nada más ni nada menos que de Bourdelle, ¿no? Y se reunió con otros artistas argentinos, como el poeta Leopoldo Marechal y el pintor Aquiles Badí. Tras su regreso continuó con la docencia. La obra más sobresaliente de Bigatti probablemente sea el Monumento Histórico Nacional de la Bandera en Rosario, Santa Fe, realizado en colaboración con los arquitectos Ángel Guido y Alejandro Bustillo, y de los ayudantes escultores José Fioravanti y Eduardo Barnes, y en menor medida de Pedro Cresta. Desde el año 1936 a 1941 ejerce primero el cargo de vicepresidente y luego de presidente en la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos. En el año 1936, Bigatti contrajo matrimonio con la escultora y pintora expresionista Raquel Forner, a quien había conocido 10 años antes, famosa artista argentina. Fallece en Buenos Aires el 25 de marzo de 1964. Ahí podemos ver su monumento a la bandera en Rosario, tan célebre. Y ahí tenemos el arte de la medalla también. La Universidad de Córdoba, en este arte de la medalla veíamos justamente el anuncio de la creación de esta Casa de Altos Estudios. La Universidad Nacional de Córdoba, la más antigua del país y una de las primeras del continente americano, cuenta con una larga historia rica en acontecimientos que la convirtieron en un importante foco de influencia, no solo cultural y científico, sino también político y social. El origen de la Universidad Nacional de Córdoba se remonta al primer cuarto del siglo XVII, cuando los jesuitas abrieron el Colegio Máximo, donde sus alumnos, en particular los religiosos de esa orden, recibían clases de filosofía y teología. Sus orígenes se remontan al primer cuarto del siglo XVII, cuando los jesuitas abrieron en Córdoba el Colegio Máximo, donde los alumnos, en particular religiosos de esa orden, recibían clases de filosofía y teología. Este establecimiento de alta categoría intelectual fue la base de la futura universidad. Bajo la tutela de los jesuitas, y en especial impulso del obispo Juan Fernando Trejo y Sanabria en el año 1613, y aunque el establecimiento no estaba autorizado para otorgar grados, se iniciaron los estudios superiores en el Colegio Máximo de Córdoba. El breve del Papa Gregorio XV del 8 de agosto de 1621 otorgó al Colegio Máximo la facultad de conferir grados, y lo confirmó el monarca Felipe IV por Real Cédula el 2 de febrero de 1622. A mediados de abril de ese año, el documento llegó a Córdoba
y el provincial de la compañía, Pedro Doñate, de acuerdo con los catedráticos, declaró inaugurada la universidad. Oñate redactó el reglamento del organismo, cuyos títulos tenían validez oficial con el nacimiento de la Universidad Nacional de Córdoba, familiarmente llamada Casa de Trejo. Comienza la historia de la educación superior, en la que hoy es el territorio de la República Argentina. Sí, la Universidad de Córdoba es inicial en este aspecto. Los jesuitas estuvieron a cargo de la universidad hasta 1767, año en que fueron expulsados por resolución del rey Carlos III, pasando la dirección a la casa a manos de los franciscanos. Durante el siglo y medio en que se extendió la administración jesuítica, esta universidad tuvo un perfil exclusivamente teológico-filosófico. Vinculados a la universidad estaban los colegios mayores, entre los que cabe mencionar el de Montserrat, fundado en el año 1687 por el presbítero doctor Ignacio Duarte y Quirós. Y tenemos reconstrucción de la Universidad de la Iglesia de los Jesuitas en Córdoba. Y ahí podemos ver, ven, de Manuel Antonio de Castro, la actual Academia de Jurisprudencia. Gervasio Antonio de Posadas y Dávila, nacido en el año 1757 y fallecido en 1833, fue un político argentino. El 31 de enero de 1814 asumió el cargo de director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, cargo que ocupó hasta el día 9 de enero de 1815. Sus estudios primarios los llevó a cabo en el convento San Francisco, estudios que continuó como practicante legal de Manuel José de Labardén. En 1789 fue seleccionado como general notario por la diócesis, cargo que ocupó hasta los eventos ocurridos en la Revolución de Mayo. Fue inconsciente de la inminente revolución y se llevó una sorpresa cuando el cabildo fue ocupado el día 25 de mayo de 1810. Un mes después fue nombrado procurador y protector de la ciudad de Buenos Aires, reemplazado por el doctor Miguel Mariano de Villegas, un jurisconsulto de la Real Audiencia de Buenos Aires, el 17 de octubre del mismo año, ya con el cargo de síndico procurador general del Cabildo de la ciudad. Bueno, este es el Colegio de la Unión del Sur. El 2 de junio de 1817, el director supremo Juan Martín de Porredón dictó un decreto por el que se restablecía el distinguido Colegio de San Carlos, creándose el Colegio de la Unión del Sur. Un año después, en julio de 1818, se procedía a su solemne inauguración. Con 47 alumnos becados para sostener este establecimiento de enseñanza, se dedicó el producto del ramo de herencias transversales y donaciones que muchos vecinos hicieron para sumarse a este emprendimiento. Fue su primer rector, el presbítero doctor Domingo Victorio Achega, acompañado como vicedirector por el presbítero José María Terrero, y por el doctor Andrés Florencio Ramírez como director de estudios. El Colegio de la Unión del Sur comprendía un plan de estudios más amplio que el de San Carlos, además de las clásicas clases de teología que estaban a cargo de Saturnino Planas, de gramática latina a cargo de Mariano Guerra, Juan Nepomuceno Canero e Ignacio Ferro. Materias que hasta entonces no habían tenido cabida en la enseñanza fueron incluidas esta vez. Entre ellas pueden señalarse los idiomas vivos, inglés, francés, italiano, que dictaba el profesor multilingüe Vicente Virgil. También merece especial mención la de filosofía, cuya cátedra en 1819 fue provista por oposición a Juan Crisóstomo Lafinur, quien desde ella marcó el paso del escolastismo a las nuevas doctrinas que empezaron a difundirse y eran sostenidas por los principales filósofos de la época. Abandonó de lleno las viejas teorías y se inspiró en las ideas más innovadoras y en los escritos de los pensadores que las preconizaban, como Condillac, Locke, de Stott, de Tracy, Newton. Como se ha dicho con razón, antes de él, los profesores de filosofía vestían sotana. Él, con el traje de simple particular y de hombre de mundo, secularizó el aula primero y enseguida los fundamentos de la enseñanza. La iniciativa porteña se legó así a la concretada en la provincia de Mendoza, donde en octubre del año anterior comenzó a funcionar el Colegio de la Santísima Trinidad.
un establecimiento de características similares a las del Colegio de la Unión del Sur, que fueron fundadas por iniciativa de Joaquín de Sosa y Lima y con el apoyo del general San Martín, mientras ejercía como gobernador de Cuyo. Ambas fundaciones respondían a la necesidad de poner al día los estudios medios muy decaídos desde la Revolución, pero constituyó también, en el caso de Buenos Aires, un primer paso hacia la concreción de una vieja aspiración, su propia universidad. Otras fuentes dicen que fue el 15 de junio de 1817. Y por fin, la Universidad de Buenos Aires se funda el 12 de agosto de 1821, habiendo visto estos antecedentes anteriores. El prevístero Antonio Sanz fue su primer rector y surgió de la unión de una serie de instituciones que ya existían en la ciudad. Y este es el edicto de elección de la Universidad de Buenos Aires. Fundación de la UBA. El 12 de agosto de 1821, a las 4 de la tarde, se realizó el acto solemne de creación de la Universidad de Buenos Aires. Se llevó a cabo en la iglesia de San Ignacio, estamos viendo ahí abajo su altar, San Ignacio de Loyola, y contó con la presencia de personajes encumbrados de la sociedad porteña. El gobernador de la provincia, Martín Rodríguez, que te estamos viendo a la izquierda en esa imagen, pero el gran impulsor de la universidad fue el prevístero Antonio Sanz, quien sería además su primer rector. Estamos viendo la figura a la derecha. En sus inicios, la UBA buscó un perfil moderno y utilitarista que la diferenciaba de la Universidad de Córdoba. Se conformó a partir de la reunión de una serie de instituciones que ya existían en la ciudad y que se dedicaban a diversas disciplinas, como el protomedicato, la Academia de Jurisprudencia, la Escuela de Dibujo y Náutica, la Academia de Matemáticas y Arte Militar, y esta sinergia se transformó en la UBA, Universidad de Buenos Aires. Ahí podemos ver, ven, en un acto de fundación, justamente en un cuadro, la fundación que se hizo en como habíamos comentado, ahí está de nuevo el altar, en la iglesia San Ignacio de Loyola. Detalle de esta pintura sobre la fundación de la Universidad de Buenos Aires es un óleo realizado por González Moreno, aclaro, no pertenece a la época que estamos estudiando, es un artista posterior, pero la pueden apreciar, y les puedo asegurar que es bastante impactante, en el aula magna de la Facultad de Derecho de la UBA en la ciudad de Buenos Aires. Así que invito a acercarse para poder observarla a pleno. Muy académica, por cierto. Antonio González Moreno nació en París el 1 de julio de 1896 y falleció en Buenos Aires el 17 de julio de 1968, hijo del agregado de la Embajada Argentina en Francia. En el año 1917 visita Argentina y regresa a París, donde continúa los estudios iniciados en la Academia Julián en 1903 y estudia en la Escuela de Bellas Artes de París entre 1915 y 1923. Entre 1917 y 1933 visita y recorre países europeos y de Asia, regresa a Argentina en 1934, se establece unos años en Córdoba. Algunas de sus obras principales fueron la fundación de la Universidad de Buenos Aires, la fundación del Protomedicato de Buenos Aires, en las facultades, ambas de Derecho, como les mencioné recién, y esta que estamos viendo en Medicina, respectivamente. Concurre al Salón Nacional del año 39 a 43, al Salón de La Plata en el año 40, y al Salón de Artistas Franceses de París en el año 19 y 24, donde obtuvo medalla de plata de pintura y realizó muestras individuales en el Salón Costa en el año 18, Círculo Militar en el año 1941, Galería Whitcomb, hoy desaparecida en el año 1941, y cultivó el retrato y los temas de historia y demás del género paisajístico. Bueno, entonces, atención, sean estudiantes o no de la UBA, esta obra, que es la fundación del Protomedicato de Antonio González Moreno, la pueden observar en la Facultad de Medicina de la UBA, y esta otra, que es la fundación de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Derecho. Vuelvo a repetir, este artista no pertenece a Antonio González Moreno, simplemente es una referencia para no perder el hilo de quién es el artista que nos ilustra sobre estas creaciones que sí corresponden al capítulo que estamos estudiando. Inicialmente, volviendo a la Universidad de la UBA, inicialmente para 1822 la universidad se componía de los siguientes departamentos:
Departamento de Primeras Letras, que regía las escuelas primarias de la ciudad y la campaña. B, Departamento de Estudios Preparatorios, en la que se enseñaba latín, idiomas vivos, filosofía, ciencias físicas, matemáticas y economía política. C, Departamento de Ciencias Exactas, dibujo, química general, geometría descriptiva, con sus aplicaciones de cálculo y mecánica, física elemental y astronomía. D, Departamento de Medicina, instituciones médicas, instituciones quirúrgicas, clínica médica y quirúrgica. E, Departamento de Jurisprudencia, Derecho Civil, Derecho Natural y de Gentes. F, Departamento de Ciencias Sagradas, cuyo funcionamiento se inició en el año 24 por falta de alumnos anteriormente. La emblemática Puerta de Perú se encuentra en Perú, la emblemática puerta de la creación de la universidad, antaña universidad, se encuentra en Perú 222. Curiosamente, fíjense que se menciona que había astronomía y no, justamente la UBA no tiene una facultad de astronomía, sí la tiene en la Universidad Nacional de La Plata. La sede de la Manzana de las Luces estaba junto al Mercado del Centro, Ciencias Exactas y Naturales, con esta foto de la colección del fotógrafo César Gota. Hermosa foto vintage. Y ahí tenemos el antiguo patio de Exactas en la citada dirección, Perú 222, una foto del año 1924. Un claustro típico con patio central. Y la escuela Guillermo Rawson en San Telmo, que fue sede de la primera Facultad de Medicina de la UBA, en Humberto Primo 343. Y la segunda Facultad de Medicina, esta por ahí les suena, si conocen la ciudad de Buenos Aires, está sobre la avenida Córdoba, porque es la actual sede la actual sede vieja, entre comillas, de la Facultad de Ciencias Económicas. Y fíjense que es un edificio de gran porte que está en la calle Avenida Córdoba, cuando uno pasa impacta su edificio, y que actualmente ven está frente a la Plaza Jusay. Otra vez una foto de colección César Gota. Otro más, siempre hablando de la UBA, el Hospital de Buenos Aires, que es predecesor del Clínicas, que se le atribuye el Clínicas a ser hospital universitario. Fíjense a los que les interesa el arbolado, como Buenos Aires había una intención muy poderosa de arbolarla, por supuesto, y como los arbolitos, ven, hoy lamentablemente la mayoría desaparecidos y otras trazas de calles, en fin, veredas, pero fíjense qué cantidad de árboles se intentaba colocar. Bueno, yo ya he dado la conferencia, en este canal tienen La Vida de Taís. Buenos Aires fue ampliamente arbolada a principios del siglo XX y ya con la intención a finales del siglo XIX. Parece que hay una reversión de la tendencia actualmente, hay una gran destrucción del patrimonio arbóreo que siempre les he mencionado. Así que atención a los que les interesa el paisajismo y demás, observar estas imágenes. Bueno, siguiendo con la universidad, el Hospital de Clínicas, miren, una foto también histórica, donde se puede ver este concepto higienista de los hospitales, de gran altura los techos, hoy todavía se pueden observar inclusive en los hospitales como el Hospital Italiano, Hospital de Comunidad, en los pasillos centrales, la gran altura que tienen estos edificios, porque se concebían justamente por el tema de las epidemias. ¿Qué tema actual? ¿No es así? Más pensando, ven que en aquellos tiempos se desarrollaban también epidemias, no como no solamente hoy en día que estamos transitando la pandemia actual. Pero fíjense qué concepto que hoy en día está tomado muy en cuenta, ¿no? El concepto higienista de los hospitales. La biblioteca de la primera Facultad de Derecho, continuando con la historia a través de la fotografía vintage de la Universidad de Buenos Aires, que biblioteca importante de la Facultad de Derecho. Bueno, y si medicina tuvo un crecimiento explosivo, muy asociado a nuevas sedes y mudanzas, derecho no se quedó atrás. De hecho, ambas eran las carreras del momento. Basta mirar las primeras estadísticas en las que va, sin decir aún, no había ni por un asomo una mujer universitaria. En esta foto vemos un examen de derecho en el año 1920 del Archivo General de la Nación. Tenemos un registro estadístico, a ver, que por supuesto lamentablemente no había
mujeres aún recibidas. Doctores en medicina, de 1824 a 1830, 41 graduados. De 1831 a 1840, 50. De 1841 a 1850, 127. De 1851 a 1860, 80. De 1860 a 1870, 27. Y doctores en jurisprudencia, de 1826 a 1830, 14. De 1831 a 1840, 74. De 1841 a 1850, 81. De 1851 a 1860, 74. Y de 1861 a 1870 asciende a 114 graduados. Le gana Derecho a Medicina. En la sede de Moreno 350, que hoy actualmente está el Museo Ambrosetti, museo que yo suelo visitar con mis alumnos, Museo de Antropología y de Culturas Originarias, se encontraba la primera sede de la Facultad de Derecho, Museo de la Ciudad. Actualmente, esas dos palmeras que ven ahí son altísimas, por suerte todavía está la misma reja, y es el Museo Ambrosetti, con este edificio italianizante, ¿no? Moreno 350. Y la gran obra de Arturo Prince en Avenida Las Heras y Ascuénaga, primera sede de Derecho, actualmente Ingeniería, si estamos hablando de la UBA, una foto del Archivo General de la Nación, un edificio neogótico que se confunde con una catedral, pero en realidad actualmente es una sede de la Facultad de Ingeniería, pero en su momento fue creada como primera sede de Derecho, un edificio que no está concluido, todavía está sin revocar. También en la Avenida Las Heras, ahí en la Comuna 2. Bueno, y la ampliación de medicina hacia la calle Junín ocupaba toda la manzana en 1810. Luego este sector, en primer plano, sobre Uriburu, sería demolido y funcionaría allí muchos años un estacionamiento que hoy ocupa la nueva sede de Económicas. Recuerden que las facultades van cambiando, así como recién veíamos que hoy es de Ingeniería, antes era de Abogacía, pero siguen siendo de la Universidad de Buenos Aires. Anotar nuevamente el tema del arbolado para quien tenga interés en el tema. Y sí, faltaría que crezcan las plantas porque esta es agronomía. Los que conocen agronomía saben que es un bosque. El pabellón de anatomía de la Facultad de Agronomía y Ciencias Veterinarias, también en una colección, una fotocolección César Gota, el año 1904. Una construcción bastante mediterránea también. Lindas fotos vintage. Y la primera sede de Filosofía y Letras, donde aún funciona el rectorado de la UBA. En 1896 se creó la Facultad de Filosofía y Letras por decreto del Poder Ejecutivo, aunque fue fundada ya a fines del siglo XIX. Esta facultad fue la más perjudicada en cuanto a recursos edilicios. En un comienzo compartió su lugar con el rectorado de la universidad, en Viamonte 430-444, construido originalmente como residencia particular por el ingeniero Emilio Agrelo en el año 1891. Con el paso de los años y su consecuente crecimiento, tuvo que ir distribuyendo sus dependencias y aulos en otros espacios de la UBA, distintas facultades, un sector del Colegio Nacional de Buenos Aires, 2 pisos en la ex sede del Instituto Argentino de Promoción de Intercambio, Florida 656, y un sector del viejo edificio del Hospital de Clínicas. Les diría que la Facultad de Filosofías, sí, hasta hace muy poco también fue cambiada de lugar, mudada, así que la van cambiando de lugar en lugar. La Academia Nacional de Medicina fue creada por Bernardino Rivadavia mediante un decreto del 9 de abril de 1822 como entidad autónoma sin fines de lucro. 2 años después de la Academia de Medicina de París, es la más antigua de América. Su historia se inicia a la par de la enseñanza universitaria de Buenos Aires y su trayectoria derivó en un tratamiento actual del honorable Academia Nacional de Medicina. Su sede se encuentra ubicada en la Avenida Las Heras, 3092 de la Ciudad de Buenos Aires, y fue inaugurada el 16 de abril de 1942. Estudiar y dilucidar las cuestiones relacionadas con la medicina y ciencias conexas, fomentar la investigación científica argentina y mantener una biblioteca médica. Ese es su lema y ese es su escudo. Miembros y premios Nobel notables de la Academia: doctor Bernardo Cusay, Luis Leluar y doctor César Milstein. Ahí se ve una imagen actual de la Academia Nacional de Medicina, un edificio bastante imponente. En la esquina, ahí
Contigua está el Parque Las Heras, edificio neoclásico inaugurado en 1942, proyecto del arquitecto Víctor Villanueva, el escultor fue Antonio Peretti. La Gaceta de Buenos Aires, continuando con toda esta etapa que estamos estudiando, la Gaceta de Buenos Aires fue el primer periódico de la etapa independentista de la Argentina. El periodismo es importante en esta etapa. Ahí vemos una imagen de la Gaceta de Buenos Aires, 1810-1821, reimpresión facsimilar, dirigida por la Junta de Historia y Numismática Americana. Es el primer periódico nacional de la etapa de la independencia, fundada por Mariano Moreno el día 7 de junio de 1810. Por este motivo, en 1938, en el marco del primer Congreso Nacional de Periodistas, celebrado en la provincia de Córdoba, se estableció que esa fecha se celebrase el Día del Periodista. A nivel internacional, aclaremos que el Día del Periodista se conmemora el 8 de septiembre en homenaje a Julius Fusik, comunicador de origen checo, que fue ejecutado ese día en el año 1943 durante la Segunda Guerra Mundial. Así que hay un día nacional, el 7 de junio, que se estableció en 1938, por el 7 de junio de 1810, Día del Periodista Nacional, y otro Día Internacional del Periodista del 8 de septiembre de 1943. En el primer número de la publicación, Moreno afirmaba: el pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes, y el honor de estos se interesa en que todos conozcan la execración con que miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien, deben aspirar a que nunca puedan obrar mal. Para el logro de tan justos deseos, ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de Gaceta de Buenos Aires. ¿Qué palabras que hoy en día nos tocan fuerte, dado la alta corrupción que tiene la política actualmente, no solo en Argentina, sino en toda Sudamérica? Y el gran Moreno nos deja este legado invaluable en sus dichos. Bueno, aquí era una prensa plagada de discursos, donde cada número de un periódico contaba indefectiblemente con un discurso filosófico sobre algún tema: la necesidad de libertad, los derechos del pueblo, el contractualismo, la libertad de imprenta, la naturaleza del hombre o lo que fuera. En general, una postura política debía justificarse en la prensa con una postura filosófica o histórica. Son famosos los alegatos de Moreno en este sentido, pero también los hubo de muchas posturas, luego que en El Censor, Mártir o Libre, o El Grito del Sur, entre otros. ¿No? Acá estamos viendo imágenes de estas publicaciones mencionadas. El objetivo del periódico era la difusión y la discusión de las ideas en la esfera pública. ¿Cuánto nos enseña estas publicaciones? ¿No es así? Bien, bueno, hasta aquí el capítulo correspondiente a este periodo que estamos transitando de la historia de la cultura argentina. Cuarto capítulo: creación de universidades, periodismo, jurisprudencia. Bueno, muchos datos, muchas cosas nuevas que uno sorprenden, ¿no?, de la formación de la cultura nacional. Muchos cambios de edificios, la creación de la UBA, diferentes sedes, alguna referencia que hicimos a artistas contemporáneos, pintores, escultores, para no perder el hilo de sus creaciones y cómo conmemoran este periodo que estuvimos viendo de colegio, formación de academias, jurisprudencia, tratados, en fin, ¿no? También la mención de la Universidad de Córdoba, justamente acá mencionamos a Bigatti, y a relación por las ilustraciones escultóricas, por los grabados, por las esculturas que vemos en la creación de museos. Entonces este es un periodo álgido en creación de instituciones educativas, universidades y cátedras, exploración, diferentes estudios de naturalistas, en fin. El próximo capítulo continuaremos con esta trayectoria de la historia de la cultura argentina,
que siempre va a sorprender. En muchos casos, muchas personas no sabían toda esta historia de ciencias y en estos periodos revolucionarios de nuestra historia, 1810, 1830, que acabamos de ver. Muchas gracias. Hasta el próximo capítulo.